Hola, de parte de la comunidad Bond Project. Somos la generación N, Involving New Design. Este día le hablaremos en este podcast del tema de conceptos. Hola, aquí están nuestros invitados. Hola. Sofía Hola. Castillo. Hola, mucho gusto. Hola, Alejandra Aparicio. Y Javier Sandoval. Sofi, cuéntanos de tu marca. ¿Cómo se llama? Oh, sí, mi marca se llama So In Inclusive Experience. Básicamente es una marca dirigida para el público de las personas con discapacidad. Pues es una marca muy especial para mí realmente. Está involucrando pues este punto o esta parte de la inclusión que muchas veces la mayoría de las personas lo deja olvidado. Y tal vez no es por ser malas personas, sino que creo que como diseñadores buscamos tanto crear un producto que la mayoría pueda ocupar, porque como sabemos, ¿verdad? Creo que es el sueño de todo diseñador, que un producto pueda ser de uso universal. Sí. Pero pues la realidad es de que la mayoría crea productos que solo cierto grupo de personas puede usar. Entonces, pues mi marca básicamente está enfocada para ayudar a esas personas que se les puede considerar como los grupos minoristas. Y es para darles como esa voz o esa como inspiración, principalmente de no sentirse mal por quienes son realmente, porque hay alguien que su diferencia es una inspiración o es como una musa para poder seguir y dar como los productos o los servicios que como So In buscamos. Sí, me gusta tu concepto y vamos a estar hablando un poco más de eso. Alejandra, cuéntanos de tu marca. Bueno, de hecho es interesante de que los tres tenemos marcas enfocadas a diferentes grupos y las tres son bien diferentes entre sí, pero tenemos la misma finalidad, que es llegar a un público, llegar a un usuario y proveerle soluciones ante diferentes problemas, ¿verdad? En mi caso, mi marca Junuco es una marca basada en el Playful Design, que es un concepto muy aplicado al UI UX y trata de hacer la interactividad en los productos para que genere mejores experiencias. Estoy enfocado en los niños como un diseño lúdico. Esto les puede permitir a ellos a tener una mejor educación a partir del juego y también generar estos habilidades o capacidades como la inteligencia emocional, que es algo que se deja muy de lado en la educación actual. Entonces es como un apoyo, mi marca es como un apoyo ante las deficiencias que pueden haber entre la educación básica y también en los hogares. Entonces mi marca pretende ser este espacio seguro para los niños en donde ellos puedan crecer y explorar y ser quien quieren ser. Javier, Como un compañero. Sí, no, primero que nada, gracias por la invitación. Como mencionaba Ale, son tres rubros bastante diferentes que al final llevan con esta finalidad. Pues mi marca se desarrolla más en la parte de diseño 3D y diseños conceptuales, que es creo que el motivo de por qué estoy aquí. Y sí, mezclo mucho la parte artística, por decirlo así. Creo que ustedes me conocen, o quizás porque no muchos me conocen, pues yo tengo muchas influencias artísticas, o sea, movimientos, estos movimientos que han pasado a lo largo de la historia del arte, y también por medio de vivencias se trata de conectar. Me centro mucho en la parte estética de los productos y cómo ellos puedan mandar un mensaje sin necesidad de que haya un texto, o que las marcas muchas veces posicionan primero la marca y después el producto, después el mensaje. No, yo primero pongo el mensaje, después el producto y después la marca. Me interesa mucho esa parte y creo que es un poco sobre lo que se trata de mi marca, que es Javier, no lo había mencionado. Y pues eso es lo que a lo largo he estado desarrollando estos 5 años, ¿verdad? Y esta experiencia profesional. Sí, como está escuchando, todos saben como lo que es un concepto, entonces me gustaría mucho que nos expliquen a todos los que estamos aquí, para ustedes, qué es. De hecho, algo que mencionó Javier, que muchas veces algunas marcas cometen, es enfocarse primero en la marca, luego en el producto y de último el mensaje. Y de hecho, pues
técnicamente tendría que ser al revés. Tendrías que pensar primero en qué mensaje es el que vos vas a proyectar a tu público. Y de hecho, pues el concepto, eso es el mensaje que vos llegas a transmitir, ya sea una frase, ya sea una idea, pero es aquello que da los valores de tu marca, de tu empresa o de ti como persona también. Lo que quieras dar a conocer, o sea vos querés dar a conocer que viviste un momento especial y lo querés reflejar en un producto, eso te da como el espacio. De hecho, pues crear un concepto puede llegar a surgir de un momento o incluso pues requiere como de un proceso, ya sea retomando, qué sé yo, alguna experiencia, incluso basándote de cierta información. Es como lograr recolectar toda esa información y resumirla en una frase, en una palabra, pero que pueda englobarte eso que a uno lo hace diferente y que realmente pues llegue a conectar con las otras personas. Para mí pues eso es un concepto, creo que es algo que tiene que tener una memoria, que a las personas nunca se les olvide, que cuando vean el nombre de una marca digan no solo, esa marca pues se dedica a esto, de esto se basa. Creo que eso es lo más importante, que un concepto pues debe de trascender, no debe de quedarse atrás como una tendencia. Y creo que esa es la mayoría uno de los problemas que a veces cometemos o que muy probablemente al inicio de este proceso que llevamos para convertirnos en diseñadores industriales hicimos. Crear nuestros conceptos a partir de una tendencia o con una tendencia. Y pues hay que recordar que una tendencia es algo pasajero, no es algo que se mantiene. Y el concepto tiene que ser eso, que puedas ocuparlo en cualquier tiempo, que las personas lo puedan recordar y que principalmente pues te logren diferenciar de la competencia que tenés afuera. Sí. Así como lo vemos en marcas súper grandes, siento que esa es la clave, o sea, saber tener establecido un concepto que va a perdurar por muchos años. Sí, y de hecho los conceptos, antes como lo mencionabas en el transcurso de la carrera, siempre teníamos como esas ideas bien básicas de concepto, ¿va? Nos inspirábamos con cosas demasiado figurativas, Escandinavo. es decir, el mar, los peces, entonces son conceptos que ya rayan, porque definitivamente cuál es la propuesta de valor de seguir utilizando estas ideas tan figurativas. Sí. Entonces parte de la labor de un diseñador industrial es la conceptualización que trata de la idea. La idea puede ser estética, pero también debe ser funcional para un diseñador industrial, de hecho. Entonces, esta generación de esta idea lleva a lograr esa transmisión. Es decir, tenemos la idea, eso está bien, pero si no la podemos comunicar de una manera adecuada, tanto por medio del producto, así como con nuestro claim o con lo racional que tenemos del producto, queda inconcluso y el usuario queda, ¿y esto de dónde surgió? Pues, Sí. entonces tiene que tener un propósito. Yo soy como el contrapeso porque, digamos, en el caso de ellas, su concepto funciona en la parte tangible. Sí. En lo mío es más digital, es más visual. Y de hecho, eso me comentaban muchas personas, ¿verdad? Que yo era bastante visual y uno de mis problemas es que no tenía, o sea, ¿cuál era la solución de esto, verdad? Porque obviamente todos los productos se ven bien bonitos detrás, pero como somos diseñadores industriales, tiene que haber una función. Pero mi función, o sea, mi concepto de función es que esa estética pueda ser un mensaje para ellos. O sea, entonces es una función relativa. O sea, ya no voy más con la parte de que, necesito que esta mesa cumpla con los estándares ergonómicos. No, o sea, para mí mi función es que esta mesa pueda cumplir con los mensajes de, es una mesa premium, es una mesa elaborada por materiales, no sé qué. O sea, ya, no sé si me van a entender. Creo que así es como juega mi concepto, es como esta idea. Y también es lo que mencionaba Ale, ¿verdad? Que muchas veces nos escudamos con estos movimientos, por decirlo así. No son conceptos para nada. Y no es que yo entiendo que... son tendencias. Y yo entiendo que a muchas personas les cuesta poder conceptualizar y agarran una idea vaga. No, o sea... Tiene que haber un trasfondo de esto, tiene, como mencionaba, un racional, una historia, ese famoso storytelling, como se menciona, debe de comunicar, debe estar alineado a la marca o de tu producto como tal. No vas a decir que tu producto es orgánico o es de pro medio ambiente y estás utilizando procesos totalmente contaminantes, ¿verdad?
Entonces el concepto debe ser lógico en todo Lógico, proceso, sí. en todo proceso. Entonces creo que esa es como mi idea de concepto. Es un mensaje que debe tener coherencia con la identidad, en este caso de un producto y en otros casos de una marca. Ese es el concepto para mí. Sí, me parece. Yo he visto como en un artista que es igual que tú, que agarra como un mensaje y lo transmite en un producto. Una vez vi uno que quería reflejar el amor de madre y lo dieron a reflejar en un columpio. Ah, qué chido. Y que era una madre abrazando y así se hacía la forma. Y, o sea, me parece tan, o sea, como yo digo, sorprendente que ¿De dónde? Ajá, ¿de dónde se les ocurre eso? Pero llega a ser funcional y transmite el mensaje, que es lo que todos queremos como diseñadores. Creo que la mayoría de personas pueden considerar el proceso de conceptualización como algo tedioso de pensar. ¿Y O de es lo qué más me voy a fácil, inspirar? a veces. A veces es más fácil, a veces es lo un más reto. fácil, a veces es un reto, porque obviamente como mencionaban, ¿verdad? El concepto tiene que ser eso que te llegue a diferenciar, porque nos ponemos a pensar en productos. ¿Cuántas mesas no existen en el mundo? Sí. ¿Cuántas sillas no existen en el mundo? Pero ¿en qué me base yo para yo poder decir que esta silla es única entre tantas? Entonces, la verdad es de que la parte, como mencionaba Javier, como mencionaba Michelle, el storytelling es algo muy importante. E igual, llegar a contextualizar todo en lo que te basas. No es simplemente llegar a decir, oh, me voy a basar en una palabra De otro idioma. de otro idioma, ¿Qué me pasa? parece. Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué fue lo que te conectó a ti para poder decir, eso es lo que a mí me llamó para poder crear esto? Y creo que eso es, por lo menos en mi caso, lo que a mí más me impulsó para poder generar todos mis conceptos. La parte de tener una historia o un contexto real, porque al final también es algo muy importante, ese realismo que existe, no posicionarlo como en una fantasía, sino que también poder darle voz a un problema o a una situación que está sucediendo y que muy probablemente eso te puede ayudar como a dar esa como no sé, como que te presentes ahí, que la deja conocer y que ya todo el mundo sea conocedora de lo mismo. Sí. Yo creo que, o sea, tener un concepto te hace más fácil el proceso de elaborar Sí, todo. claro. Sí, Porque, te guía. ajá, Es que te básicamente guía. es tu guía. Entonces es como ya al presentar, vos no vas a estar preocupada de no sé qué decir, o sea, yo tengo toda la historia y sé que este proceso me ayudó a elaborarlo, entonces es mucho más fácil darlo a conocer. Sí. Recuerdo que había alguien que nos decía que muchas veces le dan los errores que uno como diseñador comete, que piensa primero en el producto Eso mismo iba a decir. y luego Sí, piensa en el cierto. concepto. Eso mismo iba a decir que, o sea, al principio de la carrera, creo que todo el mundo lo hace, ¿verdad? Al principio de la Sí, carrera todos lo cometimos. era como, agarrar este cuadrado está aquí porque me recuerda a las ruinas de Egipcio y que no sé qué. Y entonces forzar el concepto. Exacto. Demasiado. Y entonces al final a la hora de defender tu producto, tu idea, no sirve porque... Queda vago. Ajá, porque no, o sea, simplemente tu concepto no existe. Sí, muchas veces hay gente que sí tiene un producto que le ha puesto un concepto, pero que a la hora de querer expresarlo no logra como dar a entender exactamente el mensaje. Entonces ahí queda como vago y no puede ser que el producto sea muy bueno, pero si no lo sabe como dar a conocer, quedaría igual, ¿verdad? Como un producto más. Sí. Como menciona Sofi, es importante destacar de que el concepto puede partir de las vivencias y de hecho no podemos pretender que diseñamos si no conocemos por qué diseñamos o Exacto. qué estamos diseñando. Sí. Es decir, el concepto viene de las vivencias y no hay mejor conocimiento que el que se vive. Entonces, si nosotros no vivimos, si no nos damos la oportunidad de experimentar, de conocer personas, de leer, de escuchar música, de ver otras culturas, es muy difícil, queda muy corto el concepto, no llega a ese nivel de analogía, la analogía es el nivel de raciocinio que tenemos para unir dos conceptos dispares. Es decir, yo puedo bien, realmente hicimos un ejercicio de esto en biónica. Sí. Teníamos que conceptualizar a partir de un animal, pero no era la cuestión de tomar alguna forma del animal o alguna estudiarlo. parte, era estudiarlo, Era agarrar la investigar esencia al final. y agarrar la Sí. esencia. Y Cada también, parte. exacto, también representarla no solo visualmente,
pero también saberla comunicar, como dice Carlita. Es decir, Carla dice, si no se sabe comunicar, igual queda vago. Entonces, no solo tenemos que saber ponerlo visualmente, sino que también de la manera en que lo comunicamos. Y la comunicación no solo es verbal, sino que también en redes sociales, que ahorita están muy en tendencia. Nosotros con nuestras marcas, con nuestros productos, tenemos que saber proyectarlas en todos los medios. Sí. Uh-huh. Y como ustedes decían, como que las vivencias te dan parte del concepto, para ustedes, ¿qué técnicas se les hace más fácil para elaborar su concepto? Qué buena pregunta. De hecho sí, lo que te mencionaba, la analogía es la base. A mí me gusta leer muchas cosas. Puede ser animales, Animal Planet, me encanta ese canal. Puedo ver un animal y decir, qué interesante. De aquí sale una mesa. De aquí sale una mesa. No, también Nat Geo, o sea, canales documentales, cosas, también música incluso. Sí. Entonces, encontrar esas cosas que a vos te gustan, te apasionan y decir, bueno, pero ¿y si esto lo uno con tal vez estos materiales? Tal vez podría crear algo. Entonces, hacer ese proceso de analizar las cosas y de estudiarlas, de conocer, de investigar y de generar algo a partir de ello es lo valuable. Es decir, como recalcamos siempre, el concepto no puede venir de la nada, es decir, tiene que tener respaldo, tiene que tener una investigación, tiene que tener un porqué. Sí. Sí, de hecho, creo que mi proceso es bastante personal. De hecho, estaban haciendo unas preguntas unos días anteriores, ¿verdad? De ¿cómo le ayudas a alguien para conceptualizar? Es que no puedo. O sea, lo que pasa está de que mi proceso es tan personal que yo no puedo venir y decir, haz este paso, haz esto, siéntate, tómate un café. No, o sea, eso lo puedes hacer y te puede funcionar, pero mi proceso es tan personal que no creo que pueda funcionar en Sí, Sophie, en Michelle, porque no es así. Es relativo. Es relativo. Sí. Y entonces no podemos como venir a plantear y decir, esta es la solución fácil y esta es la solución, sigues 5 pasos para conceptualizar la mejor manera. No, o sea, no puedes. ¿Cómo conceptualizar en internet? No puedes porque simplemente no existe una fórmula. Sí, Entonces, como referencia personal, yo lo que hago es lo mismo que decía Ale, pero yo me enfoco mucho, como mencionaba, en los movimientos artísticos. Me gusta mucho ver estos cuadros. Hay un artista que me encanta, que es Edward Hopper, que hace pinturas tan solitarias y que de hecho esto era como algo bastante personal. Pinta muchos escenarios bastante solitarios. Me fijo mucho en el mobiliario, en cómo es el ambiente. Yo me centro mucho en la atmósfera, en los materiales que se están trabajando, en esos, porque todo eso te va indicando que hay una historia detrás. Entonces me centro mucho, y también en la música. Cuando estoy escuchando música, estoy diseñando qué estoy sintiendo. O sea, si estoy sintiendo como una bastante euforia, quiero hacer un mobiliario que llame la atención, que sea bastante artístico o que sea bastante llama la atención. Pero si estoy escuchando algo más lo-fi, algo más tranquilo, quiero hacer productos más nostálgicos, con colores más rosados, pasteles, sucios, ya. Pero aquí entra una parte que sí me gustaba, como no sé si puedo aunar en esta parte y que me gustaría que ustedes complementaran, era cómo separar el concepto, que muchas veces, y es mentira, todo concepto es un sesgo personal. O sea, sí. todo desde el momento, aunque sea para un cliente, vos estás trabajando, sí, para el cliente, pero estás pensando, no, pero es que este material puede funcionar porque esto se ve mejor estéticamente, no porque esto, para mí, este fillet está mejor y se debería ser más redondeado. Siempre hay un sesgo personal, ya sea estético o funcional, pero ¿cómo separas esa parte de esa conceptualización tan personal a decir, bueno, esto es para un cliente y es para algo general, ya? Era como, o sea, lo pregunto porque a mí me cuesta un montón, voy a ser bastante sincero, a mí me cuesta separar esta parte. No sé ustedes cómo lo conllevan. Según el nivel de empatía, es decir, generando esa empatía con el usuario, vos decís. De hecho, todos mis productos tienen una característica bien específica, es que usan colores pasteles. O sea, hay características que yo mantengo. Y son propias, exacto, tuyas. que son basados a mis gustos. Y yo los respeto porque es mi identidad como diseñador. Entonces, eso no lo voy a perder. No importa qué usuario sea el que esté diseñando,
me gusta mantener mi identidad, eso es parte de mí, los colores que ocupo, las formas que uso, a los detalles que le pongo, eso lo hace valuable, porque, es decir, son cuestiones que muchos diseñadores pueden usar, pero, es decir, son muchas cosas, los colores, o sea, todos lo pueden usar, pero hay algo en tu producto que lo hace tuyo. Entonces, eso sí, defiendo que la individualidad de cada diseñador debe estar ahí en los productos que hace, pero dependiendo del usuario que haga, también tiene que llevar esa proyección al usuario, pero sin perder tu identidad. Sí, concuerdo con eso, la verdad, porque es bien difícil como llegar a diseñar como para alguien y tener que decir como... Dejar de lado tu identidad. Ajá, es como, bueno, ese no es producto que yo me voy a quedar, sino que es para un cliente. Entonces, ¿cómo le hago para no hacerlo tan mío? Pero realmente es algo como bien imposible, creo que es parte del proceso que lleva cada uno realmente. En mi caso, pues sí, voy como en la parte un poquito más empática. A mí me gusta, en cuanto a mi proceso, también respondiendo a esa parte, para mi proceso de conceptualización, a mí me gusta tener ese contacto con las personas, platicar con ellas, conocer un poco de ellas, porque a partir de eso yo ahí voy viendo un poco más, me adentro bastante como para poder llegar a decir yo, de aquí voy a partir, ajá, como hay algo que te menciona que es lo que necesitas y a partir de esa necesidad empiezas a proyectar qué ideas, qué atributos le puedes encontrar y en mi caso realmente no lo veo como tan visual como mi toque de diseñador, sino más bien Funcional. en la parte funcional, qué tan funcional puede llegar a ser mi producto, pero desde el punto de vista de verdad de adentrarme a las personas, de decir, puya, o sea, hasta para levantarse tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer. Y más, por ejemplo, en mi caso, que estoy trabajando con personas que realmente sus características son completamente diferentes a la que la mayoría de la persona promedio, voy a decir, puede tener. Estamos hablando de personas que tienen limitantes, ya sean físicas, ya sean mentales. Entonces, sí es una parte como muy importante para mí trabajar la empatía, pero tal vez no es tanto como la parte visual, porque al final muchas de esas personas no es tanto lo que buscan lo visual, sino más bien que de verdad les llega a funcionar. Pero obviamente, ¿verdad? Como cualquier producto uno busca siempre que tenga como esa estética. Algo pero, que le llame la atención. exacto, Sí. pero realmente en mi caso siempre voy como a la parte de la función, que de verdad se vea que yo estoy ahí. Creo que parte de mi esencia es eso, como conocer a las personas, de preguntar bastante y que se vea como ese interés. Me interesé tanto en ti que te facilité eso para que tu producto se adapte a ti, no tú al producto. Eso más que todo. Me gusta mucho. Yo lo que creo que para hacer un concepto como entre cliente y uno como diseñador es más como decir, te entrego esas propuestas, porque yo soy de esa parte, de te voy a dar 5 propuestas y siempre van a llevar mi esencia, pero hagamos un trato de podemos dejar esto y como agregar algo que te guste, o sea, digamos, los colores o una forma, pero siempre manteniéndolo nosotros para que ellos respeten que es como nuestro trabajo, ¿verdad? Y que siempre nos queremos dar como ese punto diferenciador. Ajá, eso. Creo que ese es uno de los problemas que Sí, toda la de mayoría todo debe diseñador tener. y he oído Cualquier este índole, Sí, diseñadores gráficos, gráficos, industrial, que es el típico de... El cliente pide cambio. Exacto, el cliente pide cambio y por más conocimiento que tiene y que sabe cómo aplicar las cosas y el por qué se aplican de cierta forma, a veces los clientes pues lo quieren de cierta forma y se llega a tener como un acuerdo, pero hay ocasiones que ni modo al cliente lo que pida realmente. Sí, porque digamos, a veces en mi trabajo, ¿verdad?
llegan como con una orden y bueno, se las hago, ¿ve? Y yo soy de las personas que me gusta hacer varias propuestas para que tengan de dónde escoger. Entonces ya de ahí se las mando y yo pienso que son las tres mejores. Final, Ajá. Y yo dije, en una de estas tres sí va a salir. Y empiezan, no, quíteme esto, quíteme. Y yo, vaya, está bien, pero le voy a agregar algo más. O sea, como algo que ellos crean que, un punto que es sencillo, pero que lo haga diferente. Y se los vuelvo a mandar, no sé qué. No, quítele todo. Y queda lo más sencillo. Y ahí es como, están arreglando todo el proceso que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero son cosas que siempre nos van a suceder. Sí, es inevitable. Sí, pero fíjate que también creo que para evitar como esas situaciones, y creo que también ahí va como parte ya, no solo técnicas, creo que también ya son herramientas, ¿verdad? Que como todo diseñador, pues desde el inicio pues se nos enseña el mood board, una lista de atributos. Sí. A veces es importante como llegar a mostrarles esas pequeñas como bases a los clientes como para poder decir, eso es prácticamente como lo que yo he tomado a partir de lo que usted me ha solicitado y eso es lo que puede resultar. Entonces, a veces es bien como, no quiero decir como tedioso, pero sí la conceptualización y todo ese proceso es como ir un paso a paso con las personas. Sí, no puedes como tirarle la idea y ya, porque realmente comienzan como esas lagunas de ¿y por qué esto? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué aplicaste este color? Entonces como que uno retoma lo que te pide, pero al mismo tiempo uno va también como ya queriendo experimentar ya a partir como del conocimiento que uno tiene, decir, bueno, pues, por ejemplo, si tú quieres este color, pero tu producto está más enfocado como a esa área, entonces esos colores ayudan más, entonces ya ahí es como ese... Es como ese balance. Es como un balance. Tiene que haber un balance, sí. Y creo que en esa parte también es importante como la comunicación, saber cómo lo que estamos, lo que queremos comunicar. Y no solo nosotros, sino que también pues las personas que solicitan como la ayuda, digamos. Sí. Bueno, pero para ustedes, digamos, de su punto de vista, ¿cuál creen que es la diferencia entre una propuesta de valor y el concepto en sí? Pues el concepto puede ser, dependiendo, estamos hablando de las exigencias del cliente y todo eso. Siento que hay espacio para defender nuestra individualidad en proyectos propios y hay otro espacio en donde nosotros podemos desligarnos de nosotros y crear según las exigencias del público, según las exigencias de una persona. El concepto puede ser meramente estético, dependiendo, puede ser meramente estético, pero también, o puede ser también funcional. Y de hecho, se hace como una diferenciación entre concepto y propuesta de valor, porque muchas veces cometemos el error de decir de que el concepto es los colores, cómo se ve el objeto, y nos olvidamos un poco de la funcionalidad del producto. Entonces, está bien tener un concepto que sea bastante visual, que te ayude a generar estos aspectos bastante estéticos, pero también es importante fortalecer una propuesta de valor. Hablamos hay ciertos productos que se basan en ciertos animales, como estamos hablando en un principio, pero estos, o sea, pueden tener el color tal vez del animal para hacer referencia, pero obviamente ellos agarran formas específicas de ese animal para generar un producto realmente valuable y muy funcional para las personas que lo ocupan. Entonces, la propuesta de valor es eso, es saber abstraer a partir del concepto, saber abstraer qué parte o qué aspectos te pueden ayudar a promover algo realmente valuable para el usuario, algo que le ayude, algo que le solvente un problema o que le supla una necesidad. Sí, bueno, en mi caso el concepto es la propuesta de valor, o sea, en mi caso, ¿verdad? Como mencionaba Ale, no solo tiene que ver con la estética, los colores, sino más allá es agarrar la idea de algo y replicarla y que eso funcione. Entonces, mi marca es muy meramente conceptual y esa es mi propuesta de valor. Pero si yo lo separo y me quedo solo con la parte que el concepto nada más es la idea, una palabra clave nada más, pues la propuesta de valor es la función como tal. O sea, si tu propuesta de valor es que esta mesa sea lo típico, modular y multifuncional, esa es tu propuesta de valor. Entonces, mi concepto fue
ocupar los rombos cuadrados e inspirado en no sé qué, en otra referencia. Este es mi concepto. Mi propuesta de valor fue la función. Si yo lo separo, ¿verdad? Pero como en mi caso, mi marca no existe, o sea, no puede haber una separación entre propuesta de valor y concepto, sino que es ese en sí. Es la complementación. Sí, la verdad creo que depende, porque así como dice Javier, un concepto puede ser la misma propuesta de valor, o así como mencionaba Ale, la propuesta de valor puede ser una cosa y el concepto puede ser otra. En mi caso, pues yo considero que la propuesta de valor es lo que tú ofreces. ¿Qué es lo que vos ofreces que te hace diferente a tanta competencia allá afuera? Y en mi caso con mi marca, pues realmente mi propuesta de valor considero que es como esa experiencia o por lo menos como ese acogimiento que yo le doy a este grupo de personas, que muchas veces pues pasa desapercibido. Entonces ya como ofrecer como ese espacio, esa como calidez o esa bienvenida, ya es una propuesta de valor. Estás apuntando, digamos, con un grupo de personas que no todo el mundo pues está como enfocado. Ajá, como enfocado. Entonces, ofrecer como ese punto diferente ya es una propuesta de valor. Y en el caso, pues, los conceptos que yo retomo son más experiencias. Por parte, personalmente, sí. Yo lo retomo con experiencias vividas, ya sea, pues, por parte de mi familia realmente, o también por estar en contacto, por ejemplo, en diferentes espacios. Realmente el visitar diferentes lugares, convivir con diferentes personas, te ayudan a crear de diversas maneras un concepto. O sea que vos crees que tu mejor estrategia son las vivencias. Sí, realmente creo que la mejor estrategia son las vivencias, y te voy a decir por qué. Porque a partir de las vivencias vos lográs recolectar sentimientos o valores. Sí. Y una buena estrategia para poder llegar a proyectar un concepto, en mi caso, es siempre apostar a las emociones. Sí. Conectar bien con el público a partir de las emociones creo que es una buena estrategia en la que vos podés consolidar tu concepto. Sí, de hecho, en esa parte quizás Sofi, creo que también Ale, pero en el ejemplo que daba Sofi, mi marca también está muy relacionada en la parte de las emociones, en esta sensibilidad. Sí. Uno de mis sueños, hablando de experiencias, son las experiencias inmersivas, que esto tiene que ver mucho con los museos o exposiciones de arte en países muy top, ¿verdad? En esos museos que tienen o sea, valor como tal, presentan obras, pero no es solo un cuadro, sino que proyectan y hay una como incentivo o un estímulo, esa es la palabra, visual, emocional, auditivo, o sea, los 6... Se complementan. Sí, los 5, no recuerdo ahorita los nombres, el tacto, el olfato, todo lo demás, perdón. Todo eso juega. Y es lo que mencionaba Sofi, o sea, son experiencias emocionales. Y eso obviamente, eso se posiciona más en la mente del usuario o del espectador, a que voy a lanzar nada más un producto y no le voy a hacer nada más, sino que solo que el producto se vea bien y que se venda. Solo que el producto se venda solo. No existe eso. O sea, tenés que complementarlo. Y esas experiencias inmersivas están muy en auge. Y creo que van bastante alineadas en esa parte de experimentar nuevas cosas, en estar en constante emociones, ¿no? Creo que es bastante importante el hecho de que muchas marcas retomen esa parte. Sí, claro. Me parece. Yo había visto un museo que había hecho una exposición que era de que uno llamaba y se iban como al otro lado y había otro teléfono y se iban comunicando ahí y de ahí, o sea, iban como por todos los sentidos, al tacto y así, y yo dije, wow, o sea, es expresar algo, pero con los sentidos. Sí, de hecho, perdón, vale. De hecho la experiencia inmersiva es esa, es de que te metas a este mundo. Y muchas veces ahorita en la parte digital está la realidad virtual y que esa es otra experiencia inmersiva.
Lo podemos también resumir todo esto en la fuerza que tenga el storytelling. Ya habíamos hablado del storytelling, que es parte de la historia de dónde proviene nuestro producto. Esto también se tiene que basar en vivencias. No podemos, como destaqué mucho, no podemos pretender que estamos diseñando si no lo hemos vivido. Y solo vamos a saber diseñar para cierto grupo si nosotros compartimos con ellos. Si estamos hablando con ellos y nos sentamos con ellos y decimos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo te ha ido en el día? En comenzar esa empatía con el usuario en conversaciones, también observándolo, pasando tiempo con él. Es importante, y lo digo porque en mi marca Yunuco yo paso con niños. Yo he estado en horas sociales, en ayuda comunitaria con niños, y yo les pregunto, ¿cómo están? Al inicio del día, nadie les pregunta a estos niños cómo están. Entonces a mí me parece bastante... es chocante para mí saber de que los niños llegan a un espacio a aprender y nadie les importa saber, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentís en este momento? Entonces ellos se muestran, no lo dicen porque cuando sos un niño no tenés esa capacidad de lenguaje. Entonces ellos no pueden articular las palabras como nosotros y tampoco saben este código. Entonces ellos simplemente se muestran como indispuestos en hacer ciertas actividades, ya hablando en un colegio, tal vez a participar en una actividad, y los maestros o ciertos adultos dicen, no quiere colaborar, se está portando mal, cuando realmente hay algo en ellos que les pasa. Entonces yo me he sentado con estos niños y les he preguntado, ¿cómo te sentís realmente? Y ellos no saben expresarlo. Entonces, de hecho, he creado un producto que les sirve a los niños por medio de las formas de expresar cómo se sienten, porque esto es importante no solo para la comunidad, sino también para generar empatía consigo mismos, porque es importante también tenerse compasión hacia uno mismo, hacia lo que uno siente y también hacia los demás. Entonces, como menciona Sofi también en su marca, como menciona Javier, es importante realmente vivir, tener un fuerte storytelling, porque lo que te estoy contando es algo que viví, es una historia que me pasó. Es un testimonio. Es un testimonio, y eso lo hace valuable, y eso lo hace importante no solo porque resuena conmigo, porque también me ha pasado eso cuando era pequeña, sino también con estas personas. Ahí no importa que sean niños, los niños también tienen esa capacidad creativa que nosotros, no podemos verlos como inferiores. Entonces el storytelling, la fuerza del storytelling es súper importante. Sí. He sido bien. Es que fue tan profundo que te quedas como... No, pero creo que la verdad, si te das cuenta, ese sentimiento que acaba de pasar, eso es lo que te ayuda, y realmente eso es lo que te mencionaba, llega a ser una estrategia para mantener o posicionar un concepto. Por eso es de que para mí, ya obviamente, si miro para atrás, 5 años atrás, 4 años atrás, mejor dicho, los conceptos que yo tenía a un inicio, pues si bien los encaminaba para poder como mantener algo estético en el producto, ya viéndolo ahora, pues es algo completamente diferente. Llegar a apelar a los sentimientos para darles como un sentimiento de pertenencia a unas personas, o así como mencionaba Ale, pues que se sientan como seguros, como que se sientan seguros, es dar un paso, un nivel, no sé, abismal de cambio realmente, de conectar con el usuario, y realmente existen diferentes formas como para poder hacerlo. O sea, esta cuestión de como a partir de la empatía, obviamente preguntar, conocer, sentarte con las personas, platicar, incluso intentar vivir como esas personas viven, es un reto. Sí. Y yo, en mi caso, lo tuve que hacer para uno de mis productos. No es lo mismo poder decir, intentar como, o sea, no sé cómo decírselo, pero estar dentro de no es lo exacto, no es lo mismo como imaginarte o proyectarte, en este caso, o una persona con una limitante física, ya sea por ejemplo en su brazo, solo imaginártelo, a realmente experimentarlo. Sí. O sea, llegar como a vos a hacerlo, recrearlo, tener que como amarrarte y solo tener que hacer las cosas con un brazo, o sea, es algo completamente diferente. Y ahí es donde vos te das cuenta, todos esos sentimientos que vos llegas a tener, esas personas lo tienen. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos diseñando? Y ahí es donde viene eso. Si estamos diseñando para hacer un cambio, de verdad, para cambiarle la vida a alguien, pues entonces es una forma de tomarse un tiempo y decir como, creo que estaría bien como intentar darle o buscar
llegar a crear como un sentimiento o una emoción, ya sea para un producto o para una marca, que la verdad muchas marcas lo hacen. Sí. Intentan llegar como a cierta emoción como la felicidad, tenemos a Coca-Cola. Coca-Cola. Ajá. O Starbucks no vende café, Vende experiencias. Entonces todas esas marcas ocupan este tipo de estrategia y yo lo puedo considerar como una estrategia, apelar a las emociones. Sí, sí. Wow, me cautivaron. Sí, he quedado así como... Bueno, ahora tendremos una introducción de unas preguntas de una invitada que nos compartirá su perspectiva sobre este tema. Hola, buenas noches, mi nombre es Sofía Vialta, soy estudiante de diseño industrial de cuarto año y también soy ilustradora. ¿Por qué decidí participar en este podcast, específicamente en el tema de concepto? Es porque creo que de todo el proceso de diseño, lo que más me gusta es conceptualizar, entonces me llamó mucho la atención dar mi punto de vista y que todos lo pudieran ver. Bueno, para este caso lo dividí en tres puntos para que se me hiciera un poco más fácil explicarlo. El primer punto es la definición de concepto desde mi perspectiva, cómo es mi proceso de conceptualización o cómo lo he ido desarrollando a lo largo de la carrera. Y tercero, un ejemplo de cómo yo conceptualizo. Vaya, primeramente, perdón, bueno, hay que hablar. Primeramente, el concepto para mí es una idea que está detrás de cualquier cosa que creamos, ¿verdad? Ya sea como una solución a una problemática de una forma creativa. Desde ese punto, por ejemplo, yo tengo entendido, o como yo lo entiendo, es que hay tres tipos de conceptos, ¿verdad? Está el concepto que le da la propuesta de valor y está el concepto creativo. Entonces, estos dos, como diseñadores industriales, tenemos que hacer que estén juntos, ¿verdad? Para que se complementen, porque un producto no solo puede estar, digamos, que solo sea así como bonito, tiene brillito, sino que también tiene que ser funcional y solventar una problemática, ¿verdad? Entonces, esa es como mi definición de concepto para mí, de cómo yo lo veo, de cómo va lo estético con lo funcional de la mano. De ahí, mi experiencia creando conceptos a lo largo de la carrera, ¿verdad? Para no hacerlo muy largo, básicamente yo uso mis vivencias y todo lo que yo consumo como, ya sea como diseñadora o como artista, ¿verdad? Porque también me gusta mucho la ilustración. Entonces me gusta mucho ir a ferias de emprendimientos, a ferias de artistas, me gusta consumir muchas películas, libros, cómics. Entonces ya cuando yo voy a crear un producto, me gusta agarrar todo este popurrí de todo lo que yo sé para poderlo aplicar en lo que yo voy a crear y así esto no solo sea, digamos, un ejemplo, una silla genérica, sino que esta silla tenga un poco de mi esencia. Entonces yo uso este proceso para poder crear y para eso uso mucho la observación y me gusta mucho también utilizar la lluvia de ideas porque suelo divagar mucho, entonces me gusta tener eso para poder focalizarlo, ¿verdad? Y como ejemplo de conceptualización, uno que creo que hice el año pasado que me gustó mucho personalmente fue un concepto que saqué para un estudio de diseño de tatuadores. Entonces yo lo que hice para generalizar, porque, o sea, era en sí lo que tenía que crear yo, era una colección de mobiliario. Entonces, mis dificultades eran de que esa colección pudiese quedar para este estudio en general específico o pudiese aplicarse para varios estudios a la vez. Entonces, yo lo que hice fue agarrar el estilo de los tatuadores, yo los observé cómo eran principalmente mis clientes y yo los generalicé en cómo eran los diferentes tipos de tatuadores, ¿verdad? Entonces, al final, todo esto lo uní y lo generalicé y al final agarré lo que más como los conectaba, que era la tinta. Entonces, yo empecé a investigar de momentos artísticos que a mí me gustan, principalmente el surrealismo. Entonces, lo que yo hice fue unir la tinta con el surrealismo, investigué técnicas, encontré unas técnicas muy buenas que usaban los artistas en esa época para crear sus obras. Entonces, hice una conexión de dos técnicas principalmente, que serían una que se llama decalcomanía y cadáver exquisito, que son técnicas que utilizan la tinta para poder crear en base al subconsciente. Entonces, al final uní esto
y creé mi concepto en base para los tatuadores, ¿verdad? Que al final era manía exquisita, que se basa en que la tinta es tan espesa que al final ellos lo que hacen es dejar un poco de su esencia en el cuerpo de las personas en las que tatúan. Entonces, en base a eso yo agarré y creé el mobiliario. Entonces, esto es un poco de cómo yo conceptualizo, que primero es funcional, a la vez es estético, pero lo voy romantizando para que quede conmigo, ¿verdad? Que tengo un poco de mí. Entonces, eso sería en base a mi experiencia, en cómo yo lo veo. En cuanto a las preguntas que tengo, porque aún estoy estudiando, ¿verdad? Entonces tengo mis dudas. Las preguntas que tengo para ustedes es, cómo le enseñarían a conceptualizar a, a alguien sin experiencia y que esté fuera del mundo del diseño? De ahí la segunda sería que si me pueden comentar un ejemplo de concepto que hayan desarrollado a lo largo de su carrera que ustedes lo sientan bien personal, o sea, que ustedes sienten que haya sido sacado de sus vivencias. Y la última es, ¿qué conceptos ustedes consideran que los representa como diseñador ya en este momento de que se van a graduar, verdad? Entonces, esas serían mis preguntas. Sí, serían como bastante interesante como las preguntas que se planteaban. Sí, entonces vamos a retomar estas preguntas y cuéntenme ustedes cómo les enseñarían a alguien a conceptualizar. Ya lo mencionamos. Aunque ya sabemos que ya lo hablamos, pero, o sea, como no como enseñarles, sino alguna sugerencia, es más como factible sugerir que decir como estos pasos son. Bueno, Yo considero de realmente que todos conceptualizamos en algún momento Sí. de nuestra vida Sí. y no nos damos cuenta Sí. porque no le llamamos ese nombre de concepto. Concepto. Pero la verdad, la capacidad creativa de todo ser humano es proponer ideas, solucionar problemas. Entonces, muchas veces tenemos problemas en la casa, no sé, puede ser que un padre necesite arreglar una ducha. Entonces, él recuerda en su mente algún conocimiento guardado aquí y dice, bueno, lo puedo solucionar de esta manera. Entonces el concepto también proviene de ahí, aunque no, las personas no sepan realmente esto es un concepto, pero vos en esa introspección que haces de conocimientos, de emociones, de cosas que ves y de todo lo demás, ahí está el concepto. Entonces, ¿cómo se puede generar, cómo le puedo decir a alguien, cómo generar un concepto? Le voy a decir, ya lo haces en tu vida. Es algo que vos Tu haces. vida es un concepto. Sí, es algo que vos haces naturalmente. Simplemente es fortalecer este nivel, esta capacidad de analogía, también de recopilar estos conocimientos. Eso le recomendaría, que empezara a vivir, a leer, a tener pasión por lo que tenga pasión, y ahí va a surgir el concepto en cualquier cosa que quiera Sí, crear. yo Sí. creo que la sugerencia sería como pensar más en lo que querés dar a conocer. Sí, sí, también. creo que sí, puede ser eso, realmente pensar más en lo que vos querés dar a conocer o tal vez pensar más en realmente qué es lo que vos querés llegar a proyectar, en qué vos cómo te querés diferenciar realmente. En mi caso creo que una buena sugerencia sería no caer como en ocupar, no ocupar una tendencia como tu concepto. Ah, sí. En lo ya Para lo mí más- eso sería como lo más importante. Creo que para la gente, para aquellos que están comenzando en esta área del diseño, así como también probablemente personas fuera del área de diseño, creo que es una buena sugerencia. No caer en que una tendencia es un Rija. concepto o puede llegar a ser un concepto. Podés ocuparla para contextualizar tu concepto. inspirar Ajá. para luego. Pero llegar a decir que, por ejemplo, El el mío. minimalismo es mi concepto, ya no se puede. Ajá, ya Es no muy se trillado, puede. ya no lo hagan. por Exacto, favor. porque caemos en lo mismo. Ver lo mismo de tantos. Entonces, o sea, es llegar a eso, o sea, de verdad tomarte el tiempo y decir, yo quiero ser diferente de todo lo que hay. Entonces, es probablemente eso. Para mí es no caer en ocupar tendencias como concepto realmente. Algo bien específico. Yo quizás, para hacerlo breve, viví. O sea, eso es lo que yo te puedo Sí. decir. O sea, viví experiencias y andaba en Starbucks. No, mentira. No, está patrocinando. No, o sea, viví esta parte. O sea, salí de tu casa, tenés estos estímulos visuales, auditivos,
trata de abrir tu mente y no solo cerrarte que el diseño nada más es función, porque sí lo es, pero el diseño es arte, es mensaje, todo lo demás, ¿verdad? Viví, o sea, ese es el mayor concepto. Si te sentís frustrado, salí, date un chance, respirá y recordá lo que has vivido. Escucha. Escucha. Ese Sí. sería mi consejo. Y compartir con los demás. Sí, Sí. escuchar y compartir. Realmente, muchas veces los conceptos no vienen de uno, sino que a veces vienen de la boca de otra Sí. persona. Sí. Así Sí. que a veces es bien importante escuchar. Una palabra te puede dar todo. Sí. Sí. Entonces no hay una manera exacta como explicarle a alguien cómo hacer un concepto, no hay un manual. De hecho, sí, han de haber libros. Sí, así va, obvio, Es obvio. como una guía, pero Pero sí, lo si lo jugué, vemos me como de una forma personal, creo que aquí cada uno te ha dicho a partir de la vivencia que cada uno ha tenido y Sí. que eso fue lo que nos permitió como a poder generar estos conceptos que realmente han sido un poquito más, no quiero decir como sobresalientes, pero creo que muestran como esa pequeña diferencia de lo demás realmente. Bueno, fue un gusto conocerlos. No, el y gusto que es de estén nosotros. aquí. Un gusto para nosotros. Sí, realmente fue muy divertido. Sí, fue chido Sí, porque sí. dices 3 puntos totalmente diferentes. Sí. Sí. Solo para completar sus redes, ¿cómo nos podemos encontrar para todos los que nos están viendo? Oh, sí. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como soin.experience y en Facebook como soinsd. Nosotros nos pueden encontrar Estudio Yunuco como @yunu_co y somos Estudio Con K. Playful Design con K. Que muchas veces hay problema. Y bueno, en mi caso, Javier, así tal cual Javier S, guión creative, nada más. Gracias. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias.